actual conducción del Centro de Estudiantes de Sociales y Economía acá dentro de la Universidad de Quilmes, también la conducción del Centro de Estudiantes de Ciencia y Tecnología. Bueno, les estamos invitando a la actividad de hoy, entre otros motivos, para presentar la revista de los compañeros de Propuesta Marxista, que es una revista de debate teórico y político de izquierdas, particularmente del ámbito marxista, como lo indica el nombre. También, bueno, queríamos tener más o menos una bajada a tierra de lo que sea la presentación, y por eso invitamos a los compañeros Rolando Sarita, que es docente de la Universidad de Quilmes, y Adrián Piva, que igualmente también es docente de acá. El temario básicamente va a ser hoy el ciclo económico, generalmente también planteado primero por Rolando como a un nivel más general, a un nivel más mundial, pero también Adrián nos va a comentar un poquito más, en particular, la situación argentina y nacional, discutiendo un poco lo que representó el cambio de ciclo, si se quiere, o no tan cambio, desde la transición del gobierno kirchnerista hasta el macrismo, que hoy día todavía se sigue debatiendo, sobre todo ahora que estamos en una coyuntura electoral. También un poco surge de la necesidad de empezar a discutir bajo los conceptos del marxismo en general y bajo la filosofía que nos propone la situación que nos está aconteciendo actualmente, que bueno, tenemos bastantes conceptos como para entender lo que viene pasando de la manera más científica posible. Uno de estos que yo creo que es fundamental hoy día, fundamentalmente tiene más opaca esta discusión con los medios, el mismo gobierno en general, es, si se quiere, el depósito industrial de reserva, con una gran masa de desocupados que hay actualmente, pero también que va creciendo junto con las amenazas y junto con sus justificaciones, que son por lo general desde la más simple, si se quiere, criminalización de alguna manera del despedido, diciendo que desde que puede ser un ñoqui hasta que es una persona que no quiere trabajar, cuando bueno, tenemos desde hace rato la explicación estructural que tiene el tema del desempleo, que es algo inherente en sí mismo a la sociedad capitalista, y que en sí también tenemos otras herramientas para explicar algo que es bastante común hoy día, como es el conflicto. Desde distintos ámbitos sociológicos y filosóficos se ha tratado este tema como algo que representa una anormalidad, si se quiere, una patología. El marxismo lo viene ya tratando hace rato, lo demuestra básicamente que el conflicto es algo inherente a las sociedades de clases, particularmente a la sociedad capitalista, lo que le otorga un dinamismo de alguna manera. Y este año quizá tuvimos varias muestras importantes que han llegado más o menos a los oídos de la población en general, como ha sido el conflicto en AGR a principios de año, como ha sido recientemente el conflicto en PepsiCo, y en general, año a año se despierta una vez más el conflicto docente en el ámbito de la educación. Y en general, bueno, las luchas también por el boleto educativo, que hasta hace poco varios se habrán enterado que en la Universidad de Quilmes particularmente nos han cedido muy a medias este privilegio por el que tanto luchamos, y entre otras concesiones que se van haciendo de a poco como para fragmentar también estas luchas que ya venían bastante afectadas por el desgaste en general, entre otras cosas. Así que nada, voy a dejar directamente que ya pueda empezar Rolando la charla. Espero que cuando vayamos terminando también va a haber un espacio abierto a preguntas, a debate en general entre los oradores y con la gente que venga en sí. Y finalmente va a estar el compañero contándoles un poco mejor también lo que es esto de la revista, y va a dar un cierre a la charla. Gracias. Bueno, primero, muchas gracias por la presentación. Yo quisiera, yo voy a tomar algunas cuestiones que circulan hoy profusamente en el discurso de la izquierda, con las cuales vengo polemizando desde hace tiempo, y me parece que hasta cierto punto pueden ayudarnos, por un lado, a encuadrar el análisis de la Argentina, y también a problematizar algunas formas de militancia que acompañan estos puntos de la izquierda. ¿Bien? Me voy a referir más bien a algunos aspectos de las tendencias mundiales. Yo creo que esta perspectiva de partir de ciertas tendencias mundiales siempre contribuyen para que podamos tomar perspectiva en el análisis de la coyuntura, ¿bien? Es decir, no dejarnos llevar por impresiones pasajeras, evitar el impresionismo, como diríamos a lo Lenin, ¿no? Bueno, la primera cuestión que quería señalar, yo sé que mucha gente aquí a lo mejor sigue el blog, y este es un tema que
se ha debatido o he debatido largamente, pero es el hecho de que contra lo que dice persistentemente el discurso de la izquierda, quiero empezar señalando que yo pienso que hoy la economía mundial no está en crisis. ¿Bien? Es decir, que no hay una crisis del sistema capitalista. Algunos llegan a hablar de crisis de descomposición o impas completo del sistema capitalista. También se habla de que la crisis del 74 al 75 nunca se ha cerrado, que ha continuado, etc. Esto es un discurso muy común. Yo creo que sí hubo efectivamente una crisis en el 2007-2009. Fue la crisis más profunda que sufrió el sistema capitalista desde los 30, aunque no con la profundidad de los 30. Y que a partir de mediados del 2009 la economía capitalista se recuperó y pasó en última instancia uno puede decir, de 2010 a 2016, el promedio de crecimiento de la economía mundial capitalista ha estado un poco por debajo de los promedios de las dos últimas décadas. Es decir, aproximadamente poco menos del 3% anual de crecimiento, contra un promedio del 3,2-3,4% de crecimiento anual entre 1990 y 2005. ¿Bien? Es decir, mi caracterización es que ha habido más bien y se sigue prolongando una situación de acumulación débil, marcada fundamentalmente por una inversión débil. La inversión es la clave siempre de la dinámica capitalista, no es el consumo sino la inversión, es decir, lo que más diría la acumulación ampliada de capital, con dos zonas del mundo que efectivamente sí estuvieron en crisis y estancadas prácticamente hasta el cero, 1 año y medio, Japón por un lado y la zona del euro. Es decir, esas dos zonas efectivamente estuvieron en estancamiento y aparentemente recién este año o a fines del año pasado están recuperando ciertas tasas de crecimiento, lo cual es interesante, por si acaso después en la discusión se puede abrir un poco para analizar algunos fenómenos como es el caso español. ¿Bien? Me parece importante señalar que contra lo que fue un pronóstico muy extendido, la crisis del 2007-2009 no dio ni remotamente algo parecido a lo que fue la crisis del 30. Quiero señalar sobre esta cuestión algunos aspectos que yo lo señalé en el 2008 cuando escribí sobre esto, 2009, pero que me parece importante enfatizar. Por un lado, la magnitud de las contradicciones intercapitalistas fue cualitativamente distinta en el 30. Bien, esta es una primera cuestión fundamental. Hay un autor, por ejemplo, Kinderleberger, yo creo que es unilateral su explicación, pero decía que básicamente la profundidad de la crisis del 30 se explicaba por la profundidad de las crisis intercapitalistas. Piensen ustedes que desde ese punto de vista la crisis del 30 se resuelve en una ruptura del mercado mundial, una caída terrible del mercado mundial, al punto que en el 31 se forman áreas monetarias relativamente autónomas. Estaba el área monetaria del dólar, de la libra, del franco francés. Es interesante que, por ejemplo, la zona africana del franco francés recién se desarma en los 90 por presión de Estados Unidos, la zona del Shell, es decir, se fractura el mercado mundial. No hay nada parecido en los 30 a lo que fue la reunión del G20, donde había cierta colaboración entre los gobiernos para por lo menos dar liquidez a la crisis, etc. El proyecto, por ejemplo, del Banco de Pagos Internacionales, que es un proyecto europeo que se formó en los 30, es boicoteado por Estados Unidos y queda ahí en la nada. Este es un primer aspecto. Un segundo aspecto que quisiera señalar es que el marco de la crisis del 30 fue muy distinto.
Desde el año 28 los precios de las materias primas estaban bajando. Argentina, por ejemplo, ya tenía muchos problemas antes del estallido del 29. Mientras que en los años 2000 habíamos asistido a una expansión internacional del sistema capitalista, sobre todo en China, muy fuerte, en India también. Esto había generado un aumento de los precios de las materias primas. Esto generó una fuente importante de demanda, ¿bien? Incluso China se desaceleró muchísimo, pero no pasó ni de lejos a tener crecimiento negativo. Una situación muy distinta, insisto, a lo que fue la crisis del 30. Piensen ustedes que en el 30, con la caída de los precios de las materias primas, países que se consideraban en aquel momento industrializados, el sector agrario llegaba a representar el 50 y 60% del mercado interno. ¿Bien? La situación era muy distinta en ese sentido. Y el otro aspecto, hay más, pero el otro aspecto que quería señalar es, y este me parece que es decisivo, es el nivel del conflicto social y de la lucha de clases en los años 2000 fue mucho menor que en los años 30. De hecho, para la burguesía, a pesar de que el estalinismo ya estaba ahogando la revolución, etcétera, etcétera, pero para la burguesía no había absolutamente ninguna confianza en la posibilidad de estabilizar la lucha de clases, de estabilizar el capitalismo. Nosotros leemos a Keynes, por ejemplo, de los años 30, y su gran preocupación era la revolución mundial. Es decir, una carta abierta que le dirige a Ruppelt y le dice al presidente: si su proyecto reformista no triunfa, esto lo deciden los dos extremos. Viene en una confrontación abierta. Entonces, digo esto para ubicar el cuadro político, social general y la dinámica general en que se produce la crisis del 2007-2009, y pongo énfasis en esto porque el diagnóstico de gran parte de la izquierda es: se viene una crisis peor que la del 30, y de hecho el análisis actual trata de prolongar ese diagnóstico, ¿bien? Es decir, mantener de contra viento y marea, es esto lo que está ocurriendo. Aparte con una consecuencia muy importante, yo me acuerdo que lo discutí con un profesor de la universidad, Rapoport, en un encuentro que me habían invitado a hablar. Él pensaba, y esto fue una idea bastante extendida, él pensaba que con la crisis del 2007-2009 se hundía de nuevo el mercado mundial y podía haber un renacimiento de los proyectos nacionalistas, de una nueva ICI, digamos, la industrialización con sustitución de importaciones, etcétera, etcétera. ¿Bien? Es decir, que de hecho Argentina va a estar protegida del mercado mundial. Bueno, creo que nada de esto se ha dado. Enseguida voy a un poco problema, a ampliar un poco esto. Sí quiero señalar que tuvo una consecuencia igual importante para los países de América Latina, la caída de los precios de las materias primas. ¿Bien? Sí fue una consecuencia importante que se hace sentir, sobre todo en América Latina. En el resto del mundo no. Más bien, los importadores de materias primas fueron favorecidos. ¿Bien? Fue sentido en América Latina, porque América Latina es exportadora neta de materias primas.